a una nueva versión de Antonio Krauchuk. Mi deseo es retomar el mensaje, un lenguaje desconocido, del Salmo 81. Quisiera tomar el versículo 11, que es una de las grandes advertencias del Señor Jesús por el profeta Asaf. Hemos visto la vez pasada en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 30, que Ezequías quería escuchar palabras de David y de Asaf. Ezequías era hijo de Acaz, un perverso, un rey perverso que hizo pasar su hijo por el fuego en el altar, una práctica de la religión pagana. Pero Ezequías, como hijo, fue lo contrario que su padre. Hizo limpiar el templo, sacar los ídolos que su padre había traído, y a la vez hizo la Pascua, festejó la Pascua, que hacía mucho tiempo que no se festejaba la Pascua, el recordatorio de la vida de Cristo para nosotros. Pero yo encuentro acá en el verso 11 una de las grandes advertencias que Dios hace a su pueblo. El título es un lenguaje desconocido. Ya la vez pasada había hablado sobre este lenguaje desconocido, pero quiero retomarlo en este día, porque hay una grande advertencia de parte del Señor, a pesar de el amor que siempre mostró Dios con su pueblo. Primero sacarlo de Egipto, a pesar que estaban sufriendo, y Dios miró todo esto y llamó a Moisés para que sacara al pueblo. Moisés ya había preguntado y dicho: Señor, ¿y cómo me voy a presentar yo delante de este pueblo? Dile: yo soy quien soy. Yo soy, me envió a vosotros. Porque Dios había visto cómo estaban oprimidos ese pueblo, cómo lloraba, la tristeza del pueblo. Eso es lo que Dios está mirando. En nuestro día también me imagino Dios cómo estará pensando, y pensamos nosotros como cristianos: sí, este pueblo que tiene tanta hambre, que está tan sufrido acá en nuestra República Argentina, si se convirtieran al Señor, ¿cómo cambiarían todas las cosas? Gracias al Señor, aquellos que estamos en Cristo, nunca nos va a faltar nada, nunca vamos a pasar hambre, porque Dios es nuestra economía. Pero aquí Dios está reprochando a su pueblo en el verso 11 y le dice: pero mi pueblo no me oyó.
mi voz. No me quiso escuchar. Israel no me quiso a mí. ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo que es! Mi pueblo no me quiso escuchar. Israel no me quiere. Pero a pesar de tanto que el pueblo es tan desobediente, Dios tiene siempre misericordia. Lo vamos a ver más adelante. Pero yo quisiera traducir esta palabra, mi pueblo no ha escuchado mi voz, e Israel no me quiere. Yo quisiera traducirlo en un lenguaje espiritual. Y diría, amigos, iglesia, pueblo de Dios, si tú conocieras realmente lo que sufrió Cristo por amor a nosotros, viviríamos con temor, con reverencia delante del Señor, sabiendo que Dios nos ofrece algo mucho mejor de lo que vamos a pasar en esta tierra. Y esto lo encontramos en Hebreos en el capítulo 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. En otras palabras, honremos al Señor con la honra que Dios se merece. Esto es lo mismo que despreciar al Señor cuando nosotros no estamos viviendo con temor. Hacemos lo que nos parece. Si la Biblia dice que sí o que no, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuánto vale aprender la palabra del Señor para que no nos sorprenda la palabra? Nunca los conocí a ustedes. Cuando vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos echado demonio, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre y en tu nombre hemos hecho tantos milagros. Y que el Señor nos tenga que decir, apártense de mí, obradores de maldad. Yo nunca los conocí a ustedes. Porque la palabra comienza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nunca me voy a olvidar de decir esto. Y luego termina diciendo sobre el fundamento, el que escucha la palabra y la obra, la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su vida, en la roca que es Cristo. Qué bueno que es el Señor. Pero hay una palabra en Isaías 5, 13, que dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre,
de conocer la palabra de Dios, y su multitud se secó de sed, se secó de buscarle a Dios. Y en Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuánto tenemos que aprender de la palabra del Señor? No podemos ni sacar ni agregar a nada. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios. Pero a pesar de tanto, el Señor siempre tiene misericordia y nos habla en el Salmo 81, ese salmo de ese hombre desconocido, Asaf, que nunca escuchamos en tantos años, un hombre que ha sido consagrado, un levita, consagrado para el Señor, profeta, compositor de salmos, 12 salmos hizo. Y encima cantante, compositor de salmos. Pero el verso 13 dice de este mismo salmo, con palabras de admiración: oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubieran andado Israel. ¡Qué palabra! Oh, si mi pueblo me hubiera oído, y en mis caminos hubieran andado Israel. ¿Por qué lo dijo esto el Señor? Si leemos en Deuteronomio capítulo 4, versos 7 y 8, dice, quejándose el Señor, ¿por qué? Y ahora viene la pregunta: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en toda cuanto le pedimos? Una de las quejas. Realmente es así. Cuando nosotros leemos en Lucas 18, verso 13 y 14, dice que un publicano, estando lejos del fariseo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se sentía impotente, sino que se golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio, sé compaciente de mi pecador. Y Jesús, hablando, les dijo en el verso 14 que este hombre fue a su casa justificado antes que religioso fariseo, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Acá se cumple la palabra. ¿Cómo está Jehová nuestro Dios en todo lo que nosotros le pedimos? Está tan cercano a nosotros y nosotros le damos tan poca importancia a Dios. Y acá viene la segunda pregunta: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos, reglas legales, juicios justos, como en toda esta ley que yo tengo hoy delante de vosotros?
palabras, expresiones de Dios que son muy emotivas, que las encontramos en el verso 14. Si ese pueblo me escucharía en un momento, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Son los contras que no están de acuerdo con nosotros, con Dios, primeramente. Esos son los adversarios que ha tenido Israel. Si ellos se vuelven a mí, yo voy a hacer esto. Son palabras tan emotivas, con tanta fuerza el Señor está hablando. Miren, me estaba acordando del rey Acab, un hombre perverso como ha sido Acaz en su tiempo. Y él había reedificado Jericó, una nación maldita por Dios. Y él no le interesó a él de que estaba maldecida esa tierra. Dice, yo voy a pagar con el precio que tengo que pagar, pero lo voy a reedificar. Y reedificó la ciudad de Jericó, una ciudad maldecida por Dios. Y acá dice Dios hablando en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 13. Dice, y un profeta vino al rey Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. Y acá viene la pregunta, ¿has visto esta gran multitud siria? Yo te la entregaré hoy en tus manos y los vencerás, para que conozcas que yo soy Jehová. Para que conozcas que yo soy Jehová. Lo voy a hacer esto. Te voy a entregar a los sirios, aunque no tendría que hacerlo, pero te lo voy a hacer acá, porque sos un perverso, para que vos entiendas que yo realmente soy Dios y que tengo poder y autoridad para entregar a tus enemigos en las manos. Y vos entiendas de una vez por todas que yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora viene la pregunta para nosotros. La victoria está en confiar en Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, en Dios, no es en vano. Tiene recompensa. Dios nos va a recompensar cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en hablar de la palabra del Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor! Yo estaba pensando que Dios, cuando mandó a sus discípulos ir a predicar,
predicar la palabra. Jesús se había ido, pero nos encargó a nosotros predicar la palabra. Esa palabra que da alivio, esa palabra que da libertad, esa palabra que saca del error, como dice en Timoteo, esa palabra que nos exhorta y nos examina. Por eso, a pesar de todo esto, queridos, vemos que Israel, como despreció al Señor, perdió su dignidad, perdió de hacer o ser un pueblo de Dios. Esto es perder la dignidad. Y leyendo Génesis nosotros capítulo 48, 18 y 19, dice que Jacob, cuando estuvo en Israel y antes de partir con el Señor, quiso bendecir a los dos hijos de José. José tuvo que pasar tantas etapas difíciles, pero nunca fracasó. Siempre salió con la verdad y adelante, hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto, en tiempo que Faraón era el rey de Egipto. La palabra, cuando le había dicho a Moisés, a la cuarta generación volverán acá a Canaán, el pueblo, pero tiene que pasar 400 años en esclavitud. Y luego volverá a la cuarta generación. Esto creo que lo había dicho en la predicación anterior. Pasó la etapa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahora viene la etapa de Moisés, la cuarta generación. Y Dios se le presenta en una zarza ardiente a Moisés y le dice: Moisés, tenés que sacar a este pueblo. Se cumplen los 400 años. Han pasado 430 años. Y Moisés tuvo que presentarse al pueblo. Dios estaba mirando lo que sufría, cómo los oprimían a los israelitas. Las generaciones pasadas, las generaciones viejas, han pasado, nos dicen los primeros versículos del capítulo 1 de Éxodo. Y el rey que subió no conocía a Israel y comenzó a tenerle miedo porque era una multitud. Dios ha bendecido a Israel a pesar de que sufrió tanto. Y Dios tiene a Moisés en vista para salvar a este pueblo. Pero el pueblo siempre fue desobediente. Mira, Efraín, Jacob lo bendijo, aunque José decía: no, papá, Manasés es el primogénito. Sí, ya lo sé, le dice Jacob.
José, hijo mío, ya lo sé, pero el menor será mucho más mayor que el mayor, será de más bendición. Y Efraín significa doble fructífero. Y de la descendencia de Efraín será de multitud. La bendición era para una multitud de naciones iba a tener Efraín. Lamentablemente, nos habla la palabra en Isaías capítulo 7, que Efraín ha sido cabeza de Samaria. ¿Quién era Samaria? ¿Dónde fueron a parar los israelitas por desobedientes? Pero hay un reproche que Dios hace. Por eso es bueno que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Y no solamente que la leamos como que es un libro más, sino que podamos aprender, estudiar la palabra. No seamos como aquellos que decían que no hay que leer mucho, estudiar mucho la Biblia porque la ley mata. Y el Espíritu vivifica, sin saber lo que decían. La ley mata. Quiere decir que la ley que de Moisés no nos da ni una solución. La ley de Moisés nos enseña cuando pecamos qué es pecado y qué no es pecado. Eso es la ley de Moisés. Y en Gálatas dice, sí, por la ley se justificaría el pecador. De balde hubiera sido Jesús que tenga que morir y sufrir en una cruz. De balde sería, pero la ley nos salva. Y la ley y el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir la ley vivifica? El Espíritu vivifica. Nos quiere decir que el Espíritu nos da vida. Nos da vida. Así que no es que la ley mata, la letra mata, la ley mata, nos condena, pero el Espíritu vivifica, nos da vida. Por eso tenemos que aprender bien, trazar la palabra del Señor. Yo quisiera ver un poco sobre qué dice Dios de este Efraín que es doble fructífero. ¿Y en qué fue doble fructífero? Dios tuvo que maldecir la corona de Efraín. Y lo leemos con un poco de atención en Isaías, en el capítulo 28, verso 1 al 5, dice así: ¡ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria! O sea, la flor se marchita, desaparece como la corona de honor que tenía Efraín. La hermosura
y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Acá está. El valle fértil es la doble fructífera de los aturdidos por el vino. Estaban embriagados en el pecado de Asiria. Efraín fue a parar un lugar de maldición en vez de ser bendición. Y el verso 2 dice aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo. ¿Qué le quiso decir? Asiria es un pueblo poderoso. Dios lo tiene preparado como una tormenta de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu fuerte, aguas que inundan, que con sus fuerzas derriba la tierra. Y el verso 3 dice, con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios, embriagados por el pecado de Efraín. Y el verso 4 dice, y será la flor caduca, la que pierde fuerza, la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve uno, el que la mira se la traga, es la primer fruta, tan ligero como la tiene en la mano, se la come. Así ha sido Asiria para Israel. Ese adorno de flor marchita, arrancada como un fruto maduro. Claro, Israel ya llegó a su colmo. No había otra forma para hacer. Dios no tenía otra cosa que hacer. Pero el verso 5 dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. Ya no, la corona de Efraín será pisoteada. Esos que se embriagaron en el pecado. Pero ahora dice Dios, en aquel día Jehová de los ejércitos será glorificado, tendrá la corona de gloria y de diadema. ¿Qué quiere decir esta palabra? Diadema. En el tiempo antiguo los reyes ponían una cinta de diadema sobre su cabeza. Los reyes ponían una señal de gloria, la hermosura, el remanente de su pueblo. O sea, en otras palabras, en ese día Dios Todopoderoso será una corona maravillosa para la gente de su pueblo que aún queda con vida. Efraín
que ha sido doble fructífero. Tuvo que ser maldecido. Pero no solamente allá hay una promesa de parte de Dios. Y Dios lo iba a llevar a ese lugar de Asiria, cautivo a Israel, juntamente con este hombre Efraín que tendría que ser la bendición, recibió la bendición del patriarca Jacob, pero se dio vuelta y fue cabeza de Samaria, que significa pasó a Asiria. Isaías 28, 11, el verso 11, la parte final dice: en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Irán allá a Asiria, no conocerán el idioma. Dios le va a hablar, los va a mandar a ese lugar para que ellos escuchen lenguas extrañas. Y el verso 12 dice: a los cuales él dijo, o sea, yo, Dios, les he hablado de antemano. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. O sea, en Dios podrás descansar. Pero no quisieron oír. Y ese lugar nos manda a Primera de Corintios capítulo 14, 21, y dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán al Señor. Y el verso 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios tenía que hablarle en un idioma que ellos no conocían. Y acá viene el idioma de cómo Dios les está hablando en otras lenguas. En el capítulo 28 de Isaías, verso 13, 14 y 16, dice la palabra: de Jehová le será mandato tras mandato. Mandato sobre mandato. O sea, imposición sobre imposición. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Todo esto en lenguas extrañas a este pueblo de Israel. Pero sigue diciendo un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda, sean quebrantados, lastimados, enlazados y presos. Y ahora viene la advertencia:
a los siervos de Dios. Por tanto, varones burladores, que gobiernen a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular. ¿Qué significa una piedra angular? Significa dos líneas que parten de un mismo punto. Y si leemos en San Juan, en capítulo 10, verso 30, Jesús dice: yo y el Padre somos una sola cosa, dos líneas que parten de un mismo punto. Yo y mi Padre somos una sola cosa. Por eso dice aquí, piedra angular. Preciosa, de cimiento estable, o sea, fundamento estable. Así como dice 1 Corintios capítulo 3, está puesto el fundamento. Ya no podemos poner otro fundamento sobre el fundamento que Cristo es. Tenemos que ser edificado nuestra casa. Nuestra vida tiene que ser edificada en el fundamento que es Cristo, la roca. El que creyere, dice, no se apresure. El que creyere no será avergonzado. Queridos, acá viene la advertencia para los siervos, los que gobiernan la iglesia, Jerusalén, la Judá. Tenemos que ser sabios en lo que estamos haciendo. No es porque alguien lo hace y yo me voy a copiar. ¿Cuántas veces nos copiamos de cantantes, nos copiamos de obras que se hacen? Parece que son espirituales y son diabólicas. Recuerdo en una oportunidad, un jovencito, estando yo pastoreando una iglesia, vino y me dijo: pastor, ¿qué le parece si llenamos la iglesia? Yo vengo con una banda de rock cristiano y llenamos la iglesia. Hoy ese hombre está fuera de la voluntad de Dios, está en el mundo. ¿Sabe quién llena la iglesia? Cuando nosotros estamos en la palabra del Señor. Cuando nosotros mostramos el testimonio nuestro. Elías, cuando caminaba por la tierra, dice que lo miraba, unos vecinos lo miraban y decían: este es un hombre de Dios. El hombre de Dios se conoce en el camino. El hombre de Dios se conoce en el barrio. El hombre de Dios se conoce en todos lugares. Y San Juan capítulo 15, verso 16, nos dice la palabra: yo los he llamado a ustedes, no ustedes a mí, y los he puesto en este camino para que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidieres al Padre sea hecho. Nuestro testimonio es el que vale. Pero quisiera yo quedarme y ver un poquito lo que Israel tuvo que pasar. Y aún dice también Judá fracasó en parte, pero Judá siguió adelante cuando se dividieron los pueblos por amor a David y a Jerusalén. Dios levantó a Judá para que sea la línea de donde Cristo tenía que nacer. Lo que se apartaron Israel eran 10 tribus y ninguno de los 19 reyes sirvió al Señor, sino que fueron tras lo que Jeroboam, el rey, había hecho. Los mismos pecados. Y pecó siempre Israel. Y mire lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 22, 24 y 26, hasta el 26 dice así: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados del rey de Jeroboam. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 19. Luego el verso 25 al 33, que él hizo sin apartarse de ellos. Él inventó cosas para adorar a Dios. Dice que puso un becerro en Betel y otro becerro de oro en Dan. Y dijo: no vayan más a Jerusalén. ¿Para qué van a caminar tan lejos? Vengan acá. Hizo cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios y apartó al pueblo de Dios. Y Israel hizo los mismos pecados que hizo el rey Jeroboam. Y dice el verso 24 al 26, y trajo el rey de Asiria a Samaria gente de Babilonia y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, o sea, junto con los hijos de Israel, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí en Samaria, que no temiendo ellos a Jehová, Jehová les envió contra ellos leones que los mataban. Dijeron entonces al rey de Asiria: la gente que tú trajiste y pusiste en Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y el Dios ha echado leones en medio de ellos, y los leones lo matan, porque no conocen la ley de su tierra. Y el verso 28 dice: y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían que temer a Dios. Pero ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde ellos habían sido traídos. Esta era la desobediencia
por no conocer la palabra de Dios. Y hay una advertencia para nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios, sed ordenados, y velen y velad. Estén despiertos, no sean dormidos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las advertencias para Israel y a la advertencia para el pueblo de este tiempo: sean ordenados, seamos sabios, ordenemos nuestra vida para que podamos velar también. Velar significa estar despierto. No dormamos en los laureles que ya parece que ya estamos en el cielo. Estamos viviendo, parece que estamos en la alegría. Pero la palabra dice: será salvo el que permanece hasta el final. ¿Sabe cuántos han abandonado el Evangelio? Pensemos. Yo doy gracias a mi Dios que soy una persona que he aprendido de una madre que oraba mucho, de un padre que cuando yo cumplí 83 años lloré mucho, porque viví y estoy viviendo el doble de vida que mi padre vivió. Mi padre murió a los 43 años. Y yo ya llevo 83 años y puedo predicar este evangelio glorioso. Para mí la palabra es lo mejor que hay. Es como dice el Salmo 19, es como la miel dulce y como esa que destila del panal, no adulterada. Es dulce la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo a Jeremías: come este rollo, será amargo cuando lo vas a comer, pero luego será dulce. Queridos, Israel perdió en Asiria su dignidad, pero se puede recuperar. Dios tiene amor. ¿Y cómo se puede recuperar? Mire, en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8 dice: a los discípulos Jesús mismo le dijo. A los 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samarias no entréis, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios.
de gracia recibiste, den de gracia. Y sobre la vida de Judá también habla. En Judá, en Isaías capítulo 7, verso 13 y 14, también habla a Judá, al pueblo suyo, a ese que no quiso escuchar en una oportunidad, ahora le está hablando. Dios dijo entonces Isaías, oíd ahora, antes no me querían escuchar, ahora oíd, casa de David. Y viene la pregunta, ¿les parece poco ser molesto a los hombres, sino que también queréis molestar a Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Y en San Lucas, en el capítulo 2, verso 9 al 11, y dice, acá viene la promesa de lo que se prometió en Isaías. Y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores en la noche cuidando el rebaño. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, Judá, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Si ellos creen hoy en este Cristo, pueden recuperar su dignidad, porque en Efesios capítulo 2, verso 16 al 18 dice así, y mediante la cruz solamente pueden ser salvos, reconciliando, uniendo con Dios a ambos, Israel y Judá. Sabemos que en Juan 4:9 dice que Jesús le pidió agua a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos con samaritanos no se tratan entre sí. Y acá la palabra dice, Dios a ambos, Israel y Judá, los unió en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre Jerusalén y Judá. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles también, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Querido, no hay otra cosa que decir. Podemos perder la dignidad, pero también podemos recuperar por medio de la cruz de Cristo la dignidad si aceptamos al Señor.
y vamos a estar unidos a Cristo en un solo cuerpo, tanto Israel como Judá, como los gentiles, por la cruz estamos unidos. Cuánta desobediencia, pero el amor de Cristo es más grande, es más amplio. Me quiero despedir en este día con una oración de agradecimiento al Señor, porque a través de la cruz, a través del sufrimiento de Cristo, tenemos esperanza y podemos recuperar la dignidad que hemos perdido en este mundo, aceptando al Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, muchas gracias por este momento que tengo para hablar de tu palabra. Que esta palabra pueda caer en algún terreno para que pueda producir frutos. Sabemos que la palabra tuya permanece para siempre. La palabra tuya no envejece nunca. La palabra tuya nunca se ha quitado de los labios de aquellos que te sirven. Como tú has hablado, de día y de noche meditarás en esta palabra. ¿Cuántas veces nos habla la palabra? Nos advierte la palabra, nos instruye la palabra. Por esto gracias, porque la palabra es vida, la palabra es como una espada de doble filo, que ella corta lo malo para sacar lo bueno a la luz. Gracias te doy, Padre, por el nombre glorioso de Jesús. Como dice la palabra, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A este Jesús damos gracias y a través de él damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.